Dios nos va a poner en situaciones complicadas a veces para nosotras, justamente para que veamos qué hay en nuestro corazón, si realmente estamos practicando la humildad o no. Hola, bienvenidas a este espacio Ciudadanas del Reino. Yo soy Brenda Pérez y aquí exploramos la Biblia, la analizamos y le damos una aplicación a nosotras como mujeres. Hoy me gustaría comenzar preguntándote, ¿te consideras una mujer humilde? ¿Te consideras una mujer mansa que ama a otras personas? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Créeme que este estudio te va a fortalecer, te va a confrontar también como lo hizo conmigo, así que no puedo esperar más para compartírtelo. Vamos a estudiar Efesios capítulo 4, versículo 1, que nos dice: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De este pasaje me gustaría resaltar esta palabra, preso en el Señor. El apóstol Pablo se encontraba encarcelado injustamente y pues había llevado el evangelio a distintos lugares. Sin embargo, él entendía que Dios lo había llevado a ese lugar para cumplir su ministerio. No era casualidad, no se escapó de las manos del Señor y que casualmente estuviera Pablo encarcelado, sino que era parte de su ministerio divino. Y quiero decirte lo mismo es contigo y conmigo. Dios nos va a llevar a lugares o nos va a quitar de ciertos lugares para que vayamos a proclamar las buenas nuevas de salvación a distintos lugares. Puede ser un trabajo, puede ser un hospital, tal vez te encuentras con alguna enfermedad, tal vez te diagnosticaron alguna enfermedad complicada. Y debes saber que Dios te ha llevado ahí. No se escapó de las manos de Dios, no fue como que Dios no gobernara sobre eso. Dios lo permitió para que cumplas con tu ministerio. Y al igual que el apóstol Pablo, que se encontraba encarcelado injustamente, sí. Sin embargo, eso no se había salido del control de Dios. Y Dios lo tenía para que llevara las buenas nuevas de salvación, para que se siguiera expandiendo el mensaje y tuviera muchísimo mayor impacto en la vida de las personas. Así que empezamos con esto, nada se escapa del control de Dios, y si Dios hoy te tiene en ese trabajo, con esa enfermedad, te quitó de un lugar, te puso en otro, o tal vez obtuviste un nuevo trabajo, no sé cuál sea tu situación, pero Dios la planificó de que estuvieras de esa manera con el propósito de expandir las buenas nuevas de salvación en donde sea que te encuentres. Y pues mientras más pronto lo entiendas, podrás más pronto disfrutar de paz, porque a veces nos sentimos intranquilas cuando nos encontramos en una situación donde estamos incómodas, tal vez un trabajo donde no nos gusta estar, tal vez en este momento estás de tiempo completo como ama de casa, tal vez ya estás jubilada, no sé cuál sea tu condición, sin embargo es importante asimilarlo y decir y reconocer, no solo decir, sino reconocer que Dios gobierna sobre todo y que al igual que el apóstol Pablo, que se encontraba preso, pero sabía que era en el Señor, porque Dios lo gobierna todo, tú te encuentras en la condición donde hoy estás, en el Señor, porque Dios así lo permitió. ¿Qué nos dice los siguientes pasajes? Nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo nos ruega, dice, les ruego con una insistencia especial, les ruego que anden conforme, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra andar significa vivir. Dios nos dice que vivamos conforme a la vocación con que fuimos llamados. Tenemos una vocación. ¿Cuál es esa vocación? Pues es el llamado específicamente a algo que debemos hacer el resto de nuestra vida. Nos dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dios nos llamó a que vivamos conforme a nuestra vocación. Y podríamos decir, bueno, ¿y cómo Dios nos dice que debo vivir entonces? Y si recuerdas, los capítulos anteriores hemos estado analizando nuestra identidad en Cristo, qué es lo que somos, y ahora sí, pasamos a la parte práctica. ¿Qué debemos hacer como creyentes? ¿Cómo debemos vivir? Bueno, pues empezamos con la humildad. ¿Qué es la humildad? Te voy a compartir una definición que encontré de la Real Academia Española, que nos dice: es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Básicamente es la ausencia del ego. Quiero preguntarte hoy,
¿Cómo actúas cuando alguien te reconoce, te dice que haces bien las cosas? ¿Actúas con orgullo, con ego justamente? ¿O qué tal cuando alguien toma tu lugar en alguna posición específica, te cambian de empleo, alguien le aumentan el sueldo y a ti no? ¿Cómo reaccionas? Si actúas enojándote, peleándote, guardando rencor en tu corazón, o tal vez actuando con orgullo, creyendo que eres una mujer muy sabia, muy lista, muy espiritual, muy bella, no sé, cualquiera que sea la reacción, entonces no estás actuando en humildad. Y me viene a la mente este pasaje que nos dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Esta versión es la NBI, también me gustó cómo lo menciona, es un poco más entendible. ¿Y cómo podemos saber si somos realmente mujeres humildes? Pues por medio de las pruebas. Dios nos va a poner en situaciones complicadas a veces para nosotras, justamente para que veamos qué hay en nuestro corazón, si realmente estamos practicando la humildad o no. Así que la próxima vez que te enfrentes ante algún cambio en tu vida o alguna situación en la que te exalten, en la que te feliciten, te vaya bien, analiza tu corazón y revisa cómo estoy actuando ante esta situación. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios acerca de nuestro comportamiento como creyentes? Nos dice que también debemos vivir en mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es serenidad, de espíritu pacífico y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Esto lo encontré en el software bíblico de estudio Logos. Con esta definición, ¿te consideras una mujer mansa? Hemos escuchado seguramente muchísimas versiones de qué es la mansedumbre y en muchas ocasiones se cree que la mansedumbre es vivir con la cabeza agachada y obedecer y todo ciegamente sin que nos cuestionemos nada, simplemente pues por obedecer y ni modo, ya nos tocó obedecer. Esa no es la mansedumbre bíblica. Me gustó mucho cómo lo menciona esta definición. Es un espíritu pacífico y humilde, que vimos justamente acerca de la humildad hace unos segundos. Y que no nos dejamos arrebatar de cólera fácilmente, no somos fáciles de ofender, no somos fáciles de enojar, sino que dice que se mantiene tranquila. Una persona mansa es una persona tranquila, una persona serena, una persona que aunque las personas cometan faltas en contra de ella o enojos justamente hacia esta persona, la persona mansa no reacciona arrebatadamente, no reacciona impulsivamente, sino que deja su vida en manos de Dios, sabe perfectamente que Dios es el encargado de ordenar todas las cosas y no se ofende fácilmente, sino que responde con amor. Tú eres una mujer mansa y yo creo que muchas veces hemos fallado en esta área, tal vez con nuestros papás, tal vez con nuestros esposos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, con distintas personas, nuestros jefes, no sé, con distintas personas que al final terminamos enojándonos y no mostramos esa mansedumbre, no mostramos esa paz, esa serenidad. Al contrario, queremos resolverlo a nuestra manera, somos impulsivas y nos enojamos y reaccionamos. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué reaccionaste así? No es justo que ocurra esto y bueno, somos reaccionarias y Dios no quiere que seamos de esa manera. ¿Por qué nos pide esto Dios? ¿Por qué nos dice que seamos mansas y humildes? Pues la respuesta se encuentra en los capítulos anteriores que hemos estado estudiando nuevamente. Si te has perdido alguno de los episodios, al final de este episodio te dejamos la lista de reproducción completa para que selecciones aquellos episodios que te has perdido. Vamos desglosando cada uno de los versículos, vamos analizándolos y ha sido de gran bendición. Y justamente, ¿qué es lo que hemos visto en los capítulos anteriores? Pues que Dios ya nos dio esa bendición, ¿no? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Por eso, ahora nos pide que vivamos de esta manera. También nos dijo que fuimos selladas con su Espíritu Santo, que su poder, ¿recuerdan? El poder de Dios actúa en nosotras para poder vivir de acuerdo a su voluntad. También que
Él nos dio vida cuando estábamos muertas, siguiendo la corriente de este mundo. Nos recordó perfectamente quiénes éramos nosotros y que en efecto nosotras no podíamos vivir de esta manera por nuestra propia naturaleza. Sin embargo, nos dio vida, nos dio vida en Cristo. ¿Qué más? Vimos que Dios nos amó y dio su vida por nosotras. Porque aun cuando nosotras estábamos lejos, nos acercó a Él. Y nos hizo parte de su pueblo cuando realmente no teníamos nada que ver con las promesas judías, no practicábamos estas costumbres. Sin embargo, Dios eligió a gentiles como tú y como yo para formarnos parte de su pueblo, y que ahora somos un edificio que vamos creciendo juntamente en Cristo. Por todo esto, Dios nos dice, ok, recuerden todo lo que he hecho por ustedes, recuerden su identidad, recuerden lo que eran antes, ahora les digo, vivan de manera que glorifique a Dios. Vivan como mujeres mansas y humildes. Y por eso Dios nos pide vivir de esta manera, de acuerdo a nuestra vocación con la que fuimos llamadas, soportándonos unos a otros con paciencia y amor. Nos dice esto la palabra de Dios. No solamente es vivir con mansedumbre y humildad, sino que soportemos aquellas fallas, que soportemos a otras personas, pero no nada más como tragarnos el orgullo y decir, pues ya te soporto, ni modo, y estamos enojadas, sino que realmente lo hagamos con paciencia y amor. La paciencia, si buscamos la definición, nos dice que es una capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Te alteras fácilmente? Si te alteras fácilmente cuando alguien peca en contra de ti, entonces no hay ese fruto en tu vida, que es la paciencia. Sin embargo, en Dios, y esta es nuestro mayor descanso, nuestra mayor confianza que podemos tener cuando estamos fallando, cuando estamos cayendo constantemente, es saber que en Cristo hay perdón de pecados, que podemos arrepentirnos, podemos acudir a Dios, clamar a Él, y Él nos va a perdonar, y entonces sí, va a darnos ese fruto de su Espíritu Santo a través de la lectura de su palabra, a través de las disciplinas espirituales, estar orando constantemente, estar leyendo la Biblia todos los días constantemente, y no nada más leyendo, sino estudiándola, como hemos también aprendido en otros episodios. Y me gustaría también preguntarte, ¿tratas con amor a las demás personas? ¿Realmente vives amando a las demás personas? Recientemente me han preguntado, ¿te gustaría que orara algo por ti? Normalmente pedimos peticiones de oración, que por mi trabajo, que por mi familia, que por distintas cosas, y es bueno. Sin embargo, una de las razones por las que debemos pedir a Dios, clamar con fervor, pasión y pasión, es por amor a las demás personas. No siempre amamos a las demás personas, no siempre tratamos a las personas con humildad, no siempre estamos viviendo en mansedumbre, no siempre somos pacientes. Entonces aquí hay unas buenas peticiones de oración que están perfectas si lo anotas en tus libretitas de oración, tal vez si tienes una, y si no, puedes comenzar una hoy. O tal vez tus oraciones las haces mentalmente y también está bien, sin anotar nada, pero es una buena razón de oración, es una buena petición de oración, orar por mayor amor y paciencia por otras personas. ¿Qué más vemos en este pasaje? Nos dice Efesios 4, del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios nos pide que seamos solícitos en guardar la unidad. ¿Qué significa solícitos? Solícitos quiere decir ser diligente y cuidadoso. ¿En qué nos pide ser cuidadosos? Así me viene a la mente, por ejemplo, cuando cargamos algo de vidrio, pues somos cuidadosos, ¿no? Y procuramos que no se rompa, y más si es prestado o no es de nosotros, es como cuidamos bastante algo de vidrio, de cristal que se pudiera romper. Pues con ese cuidado o con esa diligencia debemos nosotros procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es importante para Dios
por lo cual debe ser importante para nosotras también esto, buscar la unidad en Cristo. ¿Y cómo buscamos la unidad en Cristo? Pues justamente esto, tratando a los demás con amor, con paciencia, con mansedumbre, no creyendo superiores a las demás personas, sino sabiendo que Dios es superior sobre todo, que nosotras no valemos nada en nuestras fuerzas, sino que nuestro valor depende de Cristo. Y de esta manera pues buscaremos la unidad y no procuraremos esas divisiones que muchas veces se generan por envidias, por celos, por pleitos y toda obra de la carne que menciona Gálatas 5:19 en adelante, sino que Dios nos pide que seamos solícitos, cuidadosos en buscar la unidad. Nuevamente nos preguntamos, ¿estoy buscando la unidad del cuerpo de Cristo o me estoy enojando con personas que son parte del pueblo de Dios? Si lo estamos haciendo, hoy es un buen día para arrepentirnos, para contactar a aquellas personas que hemos lastimado, que hemos ofendido tal vez, y buscar esa reconciliación, porque esa es la voluntad de Dios. Finalmente, vamos a ver qué es lo que descubrimos acerca de Dios, cómo podemos concluir estos pasajes que hemos estado analizando. ¿Qué verdades de Dios entendemos? Primero, yo veo que tenemos un Dios soberano que controla todas las circunstancias, como lo vimos al principio. Y nos tiene en el lugar en el que estamos con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? No es nada místico, no es nada que tengas que revelar y adivinar. No, el propósito por el cual Dios te tiene hoy con ese trabajo o familia o enfermedad o donde sea que te encuentres es que lo glorifiques ahí, que expandas el reino de Dios y que trabajes en tu ministerio. ¿Cuál es? Ser embajadora de Cristo. Ese es el propósito, no hay más. ¿Qué más vemos? ¿Qué otra verdad aprendemos acerca de Dios? Que Dios quiere que vivamos conforme a nuestra vocación. Tenemos un llamado como mujeres, no estamos en esta tierra nada más por casualidad. Dios nos ha llamado con el propósito de glorificarle y quiere que vivamos conforme a nuestro llamado, que es ser ciudadanas del reino, hijas de Dios, y eso es lo que Dios quiere. También Dios quiere que vivamos mansas y humildes y que actuemos de la misma manera. Dios es un Dios manso y humilde y nosotras podemos vivir de esa manera. Y que también vivamos en unidad, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno mismo y nosotras como iglesia, también somos uno en Cristo. Así que Dios quiere que vivamos de esta manera. Ahora sí pudimos pasar a la parte práctica de qué es lo que Dios nos dice acerca de cómo vivir, pero no nada más son como, pues quiero que vivan de esta manera porque se me ocurrió, sino que justamente pues hemos sido bendecidas, llamadas, edificadas dentro del cuerpo de Cristo y ahora podemos vivir de esta manera. Como tarea extra me gustaría compartirte, yo también lo voy a hacer, que practiquemos estas cualidades, que examinemos nuestro corazón y si hay orgullo, si hay enojo, si hay rivalidades, si hay pleitos, celos, iras, contiendas en contra de alguien más, principalmente del cuerpo de Cristo, puedas acudir a esta persona, puedas en humildad justamente pedirle perdón a esta persona, primeramente a Dios y a la persona también, y que busques amar como Cristo te ha amado a ti. Esta es la tarea para esta semana, espero que puedas hacerla. Yo también voy a practicarla, yo también tengo luchas, yo también tengo dificultades donde no actúo de esta manera. Sin embargo, podemos encontrar en Cristo este descanso para poder vivir conforme a su gloria, vivir conforme a su propósito y de esta manera descansar en Él y poder glorificarlo en todo lo que hagamos. Así que nos vemos la próxima semana. Espero que puedas practicar estas cualidades que Dios te ha dicho y si tienes alguna duda puedes escribirlo en los comentarios también. Si tienes algunas formas prácticas en las que puedes practicar estas virtudes que Dios quiere que vivamos, también lo puedes escribir en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en la próxima semana, el próximo lunes. Que Dios te bendiga.